Hola mis hermanos, muy buenos días. Tengo tres cosas que decirles en esta mañana. La primera, darle la bienvenida a todos. Bienvenidos sean a la casa del Señor un domingo más, celebrando las bendiciones del Señor a lo largo de la semana, su fidelidad. Y hoy estamos aquí para alabar el nombre del Señor y también para poder tener convivencia los unos con los otros. Lo segundo, mis hermanos, es para avisarles a toda la iglesia que el próximo domingo se estará llevando a cabo las votaciones, domingo 16. Recuerde, si usted tomó el discipulado y participó en 5 de las 8 lecciones, usted es miembro de la iglesia, es bautizado, ya sea en esta iglesia o ya se añadió siendo bautizado de otra iglesia y tomó 5 de las 8 lecciones, entonces usted puede votar el próximo domingo, ¿sale? No se les olvide, mis hermanos, asistir por favor el próximo domingo. Y bueno, lo tercero que tengo que avisar y es enseñar la palabra del Señor. Hoy tengo el privilegio de impartir la Santa Cena nuevamente y quiero por favor que vayamos a Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Uno de los pasajes más conocidos, mis hermanos, por los cristianos y por las iglesias, y que yo en otras ocasiones he expuesto, pero que en esta mañana, como decía el apóstol Pedro, a mí no me es molesto recordarles las cosas que nuestro Señor mandó que se enseñasen. Y eso es lo que voy a hacer en esta mañana, y es algo fundamental para la vida de la iglesia y para nuestra vida espiritual. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Uno de los problemas más grandes que enfrentamos la iglesia, los cristianos primeramente de manera personal y la iglesia como su conjunto, es una trivialización de nuestro cristianismo o de la misión por la cual Cristo nos otorgó la salvación mediante el perdón de nuestros pecados. Hermanos, decía nuestro hermano Javier hace algunos meses que le tocó exponer aquí los días miércoles acerca del discipulado, las misiones y el discipulado. Decía, la iglesia no tiene una misión, decía, la misión tiene una iglesia. Y la misión de Dios no solo incluye esta iglesia, incluye todas las iglesias alrededor del mundo. Hermanos, nuestra vida cristiana y nuestra vida de culto como iglesia, tenemos demasiados cultos de varones, demasiados cultos de jóvenes, demasiado culto de mujeres, y está bien, hermanos. Es buena la coinonía, es buena la convivencia entre nosotros, que se haga una comunidad cristiana. Pero lo importante es, mis hermanos, la misión de Dios en este mundo. Mi hermano, la misión no es suya, no es suya, no es suya, no es mía, es de nuestro Salvador. Y Cristo fue muy enfático en esta gran comisión del Cristo resucitado y glorificado al dejarnos el ir y el hacer discípulos. Eso es lo principal que debe de hacer los cristianos y la iglesia del siglo XXI. Esa es la misión más grande que tenemos como discípulos del Señor. Mis hermanos, tristemente todos estamos fallando. Todos estamos fallando. Todas las iglesias del mundo, y nosotros no somos la excepción. Se nos olvida en todo momento, mis hermanos, que el primer mandato que nosotros tenemos que cumplir en este mundo es amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Y como decía el catecismo de Westminster, decía, mis hermanos, que el mayor bien del hombre es amar a Dios y disfrutarlo por el resto de su vida. Y lo segundo es amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo le demostramos amor a la humanidad? Predicándoles el evangelio.
la noticia más apremiante, que empieza con una mala noticia, que el hombre tiene problemas con la justicia de Dios y que no le alcanza su dinero, que no le alcanza sus buenas obras, que no le alcanza su influencia en este mundo para poderse salvar a sí mismo. Necesita de la salvación de nuestro Salvador. Y es por eso, mis hermanos, que quiero solamente recordarles, refrescarles la memoria a todos nosotros de la gran comisión que nuestro Salvador nos ha dejado, la comisión del Cristo resucitado. Y lo primero en que se fundamenta la gran comisión es, número 1, versículo 18, mis hermanos, la gran comisión se fundamenta en la autoridad de Jesús. En la autoridad de Jesús. Versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mis hermanos, el mandato de predicar se fundamenta y descansa en la autoridad de Cristo Jesús. Si Jesús es Dios y Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nosotros estamos seguros que Él es lo que dijo ser, debemos de predicar. Porque estamos convencidos, mis hermanos, que Jesús es Dios en la carne, que Él es la segunda persona de la Trinidad y que Él es suficiente para salvarnos y que Él es el único camino hacia el Padre, como Él dijo que lo era. No es el Papa, no es Mahoma, no es José Smith, no es ningún caudillo, mis hermanos, de las demás religiones en el mundo, ni siquiera un pastor, ni siquiera los reformadores, ni siquiera los apóstoles. Es Cristo Jesús, mis hermanos. Y en esa autoridad se basa la gran comisión de Dios. Mi hermano, mi hermana, usted no va a predicar de usted. Usted no va a predicar de su iglesia. Usted no va a predicar de los líderes que usted lee, que usted escucha. No, usted va a predicar de Jesús, porque Él es digno de toda honra y de toda gloria. Él es perfecto. En Él no hay mancha. Él es poderoso. Él es suficiente. Y esa autoridad, mis hermanos, nos debe de hacer predicar con toda libertad. Con toda libertad, mis hermanos, porque hoy, mis hermanos, el movimiento que gobierna político este país está, mis hermanos, queriendo poner una ley mordaza a los pastores, a todo movimiento religioso, a que no se predique de Dios ni aún en las redes sociales. Así que, mis hermanos, no debemos de descansar en predicar el evangelio, porque descansa en la autoridad de Cristo Jesús. Lo segundo, mis hermanos, de la gran comisión es que, número 2, versículo 19, tenemos que hacer discípulos. Tenemos que ser discípulos para formar discípulos. Vuelvo a repetir esto. Tenemos que ser discípulos para poder formar discípulos. Miren, hermanos, la vida cristiana es bien difícil. Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted va y pide un trabajo, porque usted se preparó, usted es ingeniero, licenciado, arquitecto, y es solo eso, un título que le sirve para ejercer un trabajo, cierto trabajo, simplemente. Ok, pero cuando usted va, no le dicen: ¿usted es adúltero? ¿Usted es flojo? ¿Usted, verdad que no? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a sus hijos? No le preguntan todo eso, no les importa. Pero en el cristianismo sí. En el cristianismo sí. Pero mis hermanos, para poder predicar libremente a Cristo tenemos que ser discípulos. Porque si nosotros no estamos haciendo lo que Cristo nos mandó, ponemos una barrera en el mensaje de Dios. Tenemos que ser discípulos para poder hacer discípulos para la gloria de Dios. Mis hermanos, es claro, dice: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, tenemos que ser discípulos para poder hacer discípulos. Mi hermano, ¿amas a Dios con todo tu corazón?
Nota que no te estoy preguntando si eres perfecto. Nadie aquí es perfecto. Te pregunto, ¿amas a Jesús con todo tu corazón? ¿Le temes al Señor? ¿Buscas vivir para su gloria? Bueno, tienes que estar consciente de tus pecados. ¿Quién conoce mejor tus pecados que tú mismo? ¿Quién conoce mejor tus falencias que tú mismo? Hermanos, cambiemos para Dios. Seamos discípulos, seamos humildes. El problema más grande que tenemos como humanidad es nuestra ingratitud que procede de nuestro orgullo. ¿Qué hizo caer a Satanás? El orgullo. ¿Y qué hizo caer a nuestros padres en el huerto? El orgullo. Seréis como Dios. Estarás allí. Hermanos, ¿y qué es un discípulo? Alguien que sigue a otro. No te pido que sigas, mi hermano, a hombres. Sigue a Jesús. Seamos discípulos para la gloria de nuestro Dios. Y finalmente, mis hermanos, todo esto de la gran comisión cierra con una promesa poderosa. Con una promesa poderosa que se fundamenta en los hechos de Jesús, en su omnipotencia, en su omnipresencia, que es en su promesa de estar con su iglesia, con sus hijos, todos los días hasta el fin del mundo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mi hermano, esto debe de fortalecernos. Dios quiera que estas leyes no se aprueben aquí en México, pero si aún, mis hermanos, se aprobaran, debido, mis hermanos, a la promesa del Señor, tenemos que seguir predicando el evangelio. Ya sea detrás de este púlpito, a través de las redes sociales, tenemos que seguir proclamando que Jesús es Dios y llamando pecado a lo que la Biblia llama pecado. Y, mis hermanos, proclamándole a las personas que necesitan salvación. Mi hermano, mi hermana, al recordar la gran comisión de Dios, tenemos que sentir vergüenza, todos tenemos que sentir vergüenza por lo que no estamos haciendo. Porque ni siquiera estamos siendo siervos inútiles, peor aún. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros. Que hoy en esta mañana, al venir a la mesa del Señor, recordemos lo que Cristo hizo por nosotros. Mi hermano, te hago esta pregunta: ¿quién ha muerto por ti? ¿Quién? Nadie, solo Jesús. Y Él nos amó, y Él nos conoce, y a pesar de nuestras debilidades, Él va a nuestro lado siempre. Hoy, a venir a la mesa del Señor, mis hermanos, pidamos perdón, no solo por nuestros pecados, sino por nuestras aptitudes, que son deplorables, y que muchas veces, mis hermanos, olvidamos para qué Jesús nos llamó. Porque Jesús nos llamó para su gloria. Los que vienen los miércoles saben de lo que estoy hablando, lo que dice Primera de Pedro: vosotros que no sois pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia, proclamad las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos ha llamado Dios, mis hermanos. En esta mañana yo los invito a que a través de la oración confesemos nuestros pecados, confesemos nuestras maldades, que nos pongamos a cuentas con Dios, porque esto de la gran comisión tiene todo que ver con la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Después, mis hermanos, de la oración, quiero pedirle a mi hermano Gustavo y a mi hermano Diego si pueden repartir los elementos de la cena del Señor después de la oración. Oramos. Señor, queremos darte gracias en esta hora de la tarde, porque nos has recordado, Señor, nuestra comisión, nuestra gran comisión, nuestro gran mandato, Señor, que es proclamarte a ti. Perdona, Señor, nuestros pecados, perdona nuestros malos hechos, nuestras malas palabras, nuestros malos deseos, pero sobre todo, Señor, perdona, Padre bendito, nuestra gran omisión. Perdónanos, Señor. Y permítenos, Padre, que a la par de amarte y de vivir para tu gloria, también, Señor, compartamos el mensaje de salvación.
Primeramente, Señor, siendo discípulos tuyos, para poder hacer discípulos para la gloria de tu nombre, bajo tu poder, bajo tu autoridad, bajo tu palabra. Señor, perdónanos. Y en esta hora, Señor, nos acercamos a tu mesa con vergüenza, pero también con gozo, Señor, por lo que usted hizo por nosotros. Perdona nuestros pecados y santifica los elementos. Y permite, Señor, que nuestras vidas se comprometan cada día más con usted. Perdónanos, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a pedir a mis hermanos antes mencionados que repartan los elementos. Bueno, damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Gustavo, nuestro hermano Diego y nuestro hermano Raúl, que siempre le da ese toque de solemnidad a este momento a través de la himnología. Así que, mis hermanos, bueno, vamos a 1 de Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26. Vamos a leerlo para poder participar de los elementos. Dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos, hermanos. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Participemos, hermanos. Nos ponemos en pie. Vamos a leer el versículo 26 para recordar por qué lo hacemos. Y terminamos con una oración. Dice así, a la cuenta de 3: 1, 2, 3. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos, mis hermanos. Señor, te damos gracias por este momento. Señor, permítenos renovar nuestros votos delante de ti, como personas, como iglesia, como familias, a predicarnos el evangelio primeramente todos los días. Y predicar el evangelio, Señor, con nuestras palabras, con nuestras aptitudes, con nuestros comportamientos. Que la honra y la gloria, Señor, en nuestras vidas sean solo para ti. Señor, sigue bendiciendo el servicio. Te pido que tu Espíritu Santo nos ilumine para entender tu palabra, para guardarla. Y usa grandemente a tu siervo, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos hoy a la iglesia. Amados hermanos, había pedido al hermano Raúl que me dé ese chance para dar un anuncio al final, pero para no estar ahí cada rato con la computadora, lo voy a hacer ahorita, complementando lo que el hermano Víctor ya dijo, solamente incluir un detalle más que me corresponde como secretario de la hoja de votación, ¿ya? De la hoja de votación. Entonces, como ya se dijo, el próximo domingo es la asamblea, sesión sobre el tipo de gobierno que se va a elegir. Ya saben que hay una necesidad de definir cómo se va a gobernar esta iglesia. Hay una necesidad, se dieron cuenta, 1, por las clases y 2, por las ponencias respectivas que se hicieron. Luego, los requisitos, pues, se va a pedir que toda la iglesia asista ese día para ser testigos, aunque no voten, ¿ya? Para ser testigos de la decisión que se ha de tomar. Los que votarán son los miembros activos de la iglesia, y miembros activos nos referimos a personas que hayan pasado un proceso. Hay requisitos para ser miembros de la iglesia. El más fácil es bautizarse en esta iglesia, eso es más fácil, pero lo otro es venir de otra iglesia y demostrar ciertas cualidades, pero estar asistiendo aquí. Se acordó 6 meses de manera ininterrumpida. Eso se
está en un acta de sesión anterior. Entonces se requiere ser miembro activo de la iglesia para votar, pero no solamente miembro activo, se requiere que estuvieron en la mayoría de las clases, 5 de las 8, y lastimosamente muchos buenos miembros de esta iglesia no van a poder votar, aunque quisieran. Por ejemplo, mi esposa, ¿no? No puede votar, ella porque está en casa y porque faltó muchas clases. Y hay hermanos aquí que por cuestión de trabajo, por cuestión de estudios, los miembros de la iglesia no van a poder votar. Ahí el hermano Víctor va a dar una lista de quienes de su grupo pueden votar y yo voy a dar una lista de quienes de mi grupo pueden votar y solamente ellos tendrán la hoja, ¿no? Porque la votación será en una hoja y de forma secreta. Y lo que se decida va a registrarse en el libro de actas y van a pasar a firmar, por supuesto, como no diciendo estoy de acuerdo necesariamente, sino yo soy testigo de que ganó esta propuesta. ¿Ya? Se va a firmar en el libro de actas. Esto es lo que me interesa porque todo eso, lo que ya dije, el hermano Víctor de algún modo ya lo mencionó. La hoja de votación. Va a ser una pregunta, ¿qué tipo de gobierno quieres que se aplique en la Iglesia Comunidad de la Gracia? Ahí va, el número 1 está la propuesta del hermano Víctor y la número 2, mi propuesta. Ahora, esto es muy engañoso porque cómo resumir la propuesta en pocas líneas, muy engañoso. Pero recoge algunas ideas como, y esto por favor en la semana tienen que estar orando para ver cuál de ellos van a votar. Por ejemplo, a grosso modo, la propuesta del hermano Víctor es que la iglesia será gobernada por un pastor principal con ancianos, pero estos ancianos y el pastor son de tiempo indefinido, o sea, no hay límite, a no ser que se enfermen, pequen o haya algo, o la iglesia decida que ya no sea, ¿no? Y que la iglesia elija a diáconos y líderes de ministerios, ¿ya? Eso es en resumen. Hay muchas otras cosas más que él ha mencionado, pero no podemos incluir todo eso. Y ahí va a decir propuesta del hermano Víctor. Si no recuerdan nada de esto, por lo menos el nombre del hermano van a recordar. Mi propuesta parece un poco más larga, solamente tiene un poco más de palabras, pero es la misma idea básica. El poder máximo de la iglesia lo tiene la asamblea. La asamblea puede destituir a todos los ancianos si quieren, si la mayoría hacen una especie de complot. Y por votación la mayoría dice que no queremos esos ancianos, no queremos al pastor, no queremos a nadie. Tiene el poder máximo la iglesia por democracia. E inclusive puede convocar una asamblea, hemos dicho, aunque no sea la fecha de la asamblea. Gobernada por los ancianos y el pastor es un anciano más, tiene igual poder que los demás ancianos y su periodo de los ancianos será de 2 años renovables y el periodo del pastor 3 años renovables. Está en mi propuesta, aquí no está escrito. La iglesia elige a los ancianos, no solamente a los ancianos, también a los diáconos, a las juntas directivas, a los departamentos, no solamente al líder, no solamente al que preside, sino a todos los demás. La idea de una democracia. Y que la iglesia, esto es muy indispensable en mi propuesta, que la iglesia sea parte de una denominación. ¿Ya? Si está de acuerdo con el hermano Víctor su propuesta, aquí debe marcar una X, un más, un punto, no sé, pero debe marcar en este espacio o en este espacio. Hay una pregunta adicional relacionada con mi propuesta, pero esto no es determinante, esto es solamente para conocimiento general de estadística. ¿A qué denominación te gustaría que nos uniéramos? ¿Bautista o bíblica? Esto no es determinante, solamente es para saber los ánimos actuales, para que luego se pueda definir. Y lo que se acuerde quedará en acta y ya veremos posteriormente su implementación, porque no se va a poder implementar de manera inmediata, ¿no? Tenemos una junta para hacer la implementación y decir, bueno, ya, pero eso debe implementarse, debe implementarse para el próximo año. O sea, no digo que ya el siguiente domingo ya sale, sino el siguiente año ya debe aplicarse la propuesta ganadora. Muy bien, cambiamos de diapositiva, por favor. Entramos a nuestro tema. Nuestro tema es una continuación
de la prédica pasada, ¿ya? La prédica pasada estuvimos hablando acerca de una controversia que tiene Yahvé contra los fracasos sacerdotales. Y hemos dicho que esto abarca hasta el capítulo 5, versículo 7. Pero como es mucho el espacio, muchos versículos, yo estoy, digamos, cortándolo y poniendo lo que podamos reflexionar en el tiempo que disponemos. Así que hoy vamos a reflexionar los versículos 7 al 10 del capítulo 4, pensando en los pecados cultuales, pecados relacionados con el culto, y el culto no solamente a Yahvé, sino todo lo que tiene que ver con culto, y ese culto está relacionado con la prostitución. Una especie de prostitución sagrada, pero también una especie de prostitución con la idolatría. De eso vamos a hablar. Ahora, traté de buscar una imagen que ilustre el concepto de prostitución sagrada o prostitución cultural. Había unas escenas un poquito más escandalosas, pero esta me pareció más decorosa. Muy probablemente no esté ambientado en Israel o Canaán del siglo 8, sino quizá en Grecia, pero ilustra en parte, donde hay mujeres que se dedican a la prostitución sagrada y ahí sacerdotes y están ofreciendo a los hombres que están ahí una especie de mercado para tener culto a su Dios. Esa idea de mujeres y también hombres que eran prostitutos sagrados, lo hacían para recibir bendición de parte de sus dioses. Y aquí se va a acusar esa práctica. El libro de Oseas utiliza muchas veces cometer fornicación, saná, el verbo hebreo saná. Y solamente en los versículos 7 al 19 aparece 10 veces. Y en todo el capítulo, todo el libro, muchas veces más. O sea, es algo muy frecuente en Oseas. No solamente hablar de su mujer, sino hablar de Israel. En este caso, en estos versículos, se va a usar saná para condenar la religión cananea en sus diversos aspectos sociales, económicos y culturales. Pero esa religión cananea se infiltró, influyó en la religión israelita, la religión de Israel. Entonces, la religión cananea, pagana, esa idea filosófica de estilo de vida y religiosa, impregnó en esta sociedad israelita. Y eso va a ser mi punto de reflexión. ¿Cuántos de nosotros hoy en día, 2025, también podemos estar influenciados por filosofías, cuestiones culturales, cuestiones económicas de nuestro contexto que nos llevan a tener quizá una prostitución? Bueno, tenemos aquí una imagen que casi nadie va a ver porque está muy pequeña. Posmodernidad. Y estoy diciendo, quizá tu prostitución sea con la religión de la posmodernidad. Y así comienzo y así espero terminar. La posmodernidad, el tiempo en que supuestamente vivimos, algunos dicen que ya no existe este tiempo. La posmodernidad se caracteriza por algunas cuestiones que realmente la mayoría de aquí estamos muy influenciados en algunas de esas. Por lo menos uno de esas. Consumismo. O sea, comprar, gastar, poseer para satisfacer falsas necesidades. Compramos mucho que no necesitamos, pero hacemos que lo necesitamos. Hablando de celulares,
Necesitamos solamente para algunas cuestiones, a no ser que seas ingeniero o arquitecto, necesitas un poco más. Pero se invierte mucho por la cámara, por los videos, o para que digan, tiene el último modelo, consumismo. Y a veces se endeudan y a veces no dan sus ofrendas en la iglesia, ¿ya? Porque están consumiendo. No está mal comprar las cosas si lo necesitas. Pero yo hace poco compré mal esto. Compré mal no porque no lo necesites, lo necesitaba hace mucho tiempo, pero compré mal en el sentido de que es una marca china y muchas de las herramientas que yo utilizo son hechos en Estados Unidos. Entonces cuesta mucho que entren en mis bibliotecas aquí. Pero tuve que comprar, claro, una barata. Pero de todas maneras podría usar mi computadora, usar mi celular. A lo que voy es, a veces compramos cosas simplemente por las ganas de comprar. Y hay cristianos que por comprar están endeudadísimos. La filosofía de la posmodernidad es, vamos a tenerte esclavo financiero. Y te dan las cosas inclusive sin aval. Te dan sin garantía lo que tú pidas. No estoy en contra del negocio de los bancos, pero muchos de los bancos y las grandes tiendas lo que quieren vernos es esclavos financieros. Porque fácilmente te prestan y luego, si no pagas, te quitan lo poco que tienes. Pero ¿por qué te prestas? Generalmente por consumismo. Y si ustedes miran las ropas, las cosas que tienen en casa, muchas de esas lo compraron y nunca lo usaron. Nunca lo usaron. Les gustó y dijeron, eso quiero. Y lo digo, no por mí necesariamente, pero he visto a varios en la familia que compran, les gusta y en casa ya no les gusta. O sea, en el mostrador les encanta, pero llegan a casa y ya no les gusta. Es el placer de gastar. Pero hay otro, que es el hedonismo, disfrutar la vida, disfrutemos la vida, el placer por encima de todo, gastar para disfrutar. Se ha convertido en una religión, disfruta la vida, vive la vida. Otro, aquí, el individualismo, yo por encima de los demás. Y ese individualismo, voy a invertir en mí, en gimnasio, voy a maquillajes, voy a ponerme allí una que otra cosa, como se ha criticado, selfies, creerse muy importantes, individualismo. Lo otro, relativismo. Nada es bueno ni malo, depende. Nada es bueno ni malo, depende de cómo uno quiera ver las cosas. El otro, permisividad. Hoy se permite todo. No hay prohibiciones. No se prohíbe nada. Se abre posibilidades. Si tú quieres ser mujer, varón, no hay nada. Si quieres entrar al baño del sexo opuesto, no hay problema. Se te permite. Y si alguien lo prohíbe, tiene problemas con la ley. Incluso en las iglesias se ha perdido ya esa buena práctica, buena digo, porque es bíblica, de la disciplina. Ya no se disciplina a los miembros, porque si no se va a ir de la iglesia, pobrecito. Si se va de la iglesia se va a perder. Mejor que estén aquí en la iglesia. O yo no puedo juzgarlos porque también yo peco. Se permite. Esa permisividad está afectando a la iglesia y a la sociedad. Se convierte como una religión. Y el otro, pragmatismo. Comprar, tirar, comprar. O no importa, con tal que se logre. Que se logre. No importa si se hace por medios negativos, que logre. Como la política. Roba pero hace obras. No se importa que haga obras. El robo no tanto. Esa religión, llamemos religión en esta posmodernidad, quizás sea tu prostitución. Porque estamos muy envueltos en esta cultura. Nos ha impregnado tanto que
podemos dejar al lado a Dios. ¿Cómo así? Consumir tanto y gastar tanto en vez de ayudar en las misiones, en vez de yo ir a hacer un viaje misionero, en vez de ayudar al necesitado, porque ayudar al necesitado también es una forma de servir a Dios. El hedonismo. No, yo necesito vacaciones. Estoy estresado. Necesito vacaciones. Necesito disfrutar. Hermano, tenemos que hacer una obra evangelística. Tenemos que hacer algo en la iglesia. No, placer. Yo necesito placer. Puede ser que estemos dando la espalda a Dios. No estoy diciendo que estén mal las vacaciones. Yo tomo mis vacaciones también. Pero permisividad. Estamos negando lo que la Biblia dice. Al tan permisivos, estamos dando la espalda a Dios. El relativismo, Dios dijo que es malo, pero al ser relativo decimos, bueno, depende. Quizá Dios no vea eso, o aquí Dios te va a amar más porque Dios es amor, no te va a juzgar. Individualismo, cuando uno es individualista, está rompiendo el amar unos a otros, el considerar a todos como un cuerpo, está dando la espalda a Dios. El pragmatismo no significa que para llegar a la meta no importa el medio. Para los cristianos sí importa el medio. ¿Cómo llego a la meta? Sí importa. No, el fin no justifica los medios. Entonces, muchos cristianos están teniendo una especie de prostitución con la posmodernidad. Volvamos a nuestro texto. No se ve, pero aquí tenemos conceptos muy interesantes en este pasaje. Ustedes pudieran leerlo, que tenemos una especie de quiasmo. El primer versículo 7 habla de la fertilidad del pueblo. Y el último parte del versículo 10, la última parte, habla de la infertilidad del pueblo. Luego tenemos la siguiente línea, banquete de los sacerdotes. Pero la penúltima es un festín, pero no satisfacen. O sea, los sacerdotes comen y comen, pero no se satisfacen. En el medio, el quiasmo, y eso es lo que nos debe preocupar, se dice de que el pueblo se solidariza con el sacerdote y viceversa. O sea, hay tolerancia, y eso es lo que vamos a criticar hoy. La tolerancia. El sacerdote está feliz con el pueblo pecador, porque el pueblo pecador le da de comer. Y el quiasmo en el centro termina con una solidaridad en las consecuencias. O sea, así como fueron solidarios, también los sacerdotes y todos los demás serán castigados. Un quiasmo interesante, no descubierto por mí, por supuesto, sino por un erudito. Fertilidad y el pecado del pueblo. Versículo 7. Versículo 7 en la traducción viviente que voy a estar usando hoy, dice, mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Mientras más sacerdotes hay, más pecan contra mí. Han cambiado la gloria de Dios por la vergüenza de los ídolos. En la Reina Valera dice, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Por favor, ¿quiénes son? Dice, conforme a su grandeza. La grandeza tiene que ver con que crecen, se vuelven cada vez más grandes. Y se pone uno a analizar y dice, el pueblo, sí, el pueblo. Pero el contexto anterior, el versículo anterior habla de los sacerdotes. Habla de los sacerdotes. Ya sea que el pueblo se multiplique o los sacerdotes se multipliquen. Aquí la mayoría de las traducciones entienden por el contexto que los que se multiplican son los sacerdotes. Sea que se multipliquen los sacerdotes o los sacerdotes son parte del pueblo y el pueblo, eso es una bendición. Porque tenemos la instrucción de multiplicarse, tener hijos. Pero esa multiplicación, esa bendición de tener hijos, debe ser usada para bien. Los hijos deben servir a Dios.
como diría el autor de Malaquías. Son descendencia de Dios los hijos, o deberían serlo. Pero aquí sucede lo contrario. Mientras más hijos hay, ya sean hijos del pueblo o hijos de sacerdotes, y son sacerdotes peor todavía porque deben estar en santidad, los sacerdotes deben ser santos, y hoy en día sería no paralelo, pero podemos relacionar con los pastores, ancianos, ministros, misioneros, etc. Mientras ellos deben estar más santos, más pecan contra Dios. Y ellos han cambiado la gloria de Dios por los ídolos. Entonces no es que son recíprocos, reciben bendición, pero lo transforman en malo. Y en la iglesia sucede a veces lo mismo. Reciben tantas bendiciones de Dios, pero no lo usan para bien, lo usan para mal. Y lo usan peor todavía porque hay dos pecados que Dios aborrece según los libros proféticos. O sea, los libros proféticos condenan dos grandes pecados. Uno, la idolatría, y dos, la injusticia social. Y la idolatría es uno de los que más detesta Dios en los libros preexílicos y exílicos. Y aquí están haciendo lo que Dios más detesta: cambiar a Dios por los ídolos. Un mal negocio. Así que, hermanos, a veces debemos citar como el autor del proverbio: Señor, no me des riquezas para que luego me olvide. No me des pobreza, no voy a hacer que te blasfeme. Deme lo justo para vivir. Porque sucede en muchos casos, de que aquellos que reciben tanta bendición se olvidan de Dios. Porque cuando uno tiene necesidades, más ora a Dios, más depende de Dios. Pero cuando tiene suficiente, se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios, ya no están preocupados. El Señor, sáname. No, es que si me pasa algo, tengo en el banco. Señor, líbrame de un accidente o que choque mi carro. Si pasa, está el seguro. Ya pagué el seguro. Si me roban algo, ya puedo comprar. Me roban algo, tengo dinero para comprar. Ya no está tanto del cuidado. Señor, cuídame, porque mira, esto nada más es lo que tengo. Ya lo puedes comprar supuestamente. Tener bendición, tener prosperidad, no significa que te lleva a la perdición. Lo que te lleva a la perdición es el amor. A eso, lo que dijera Pablo. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, cuidado. Las bendiciones que tengas, no los conviertas en pecado. Pasamos al siguiente. Los sacerdotes se regocijan con el pecado del pueblo. Versículo 8. En la Reina Valera dice: del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Una traducción de equivalencia dinámica como la traducción viviente dice: cuando la gente lleva su ofrenda por el pecado, los sacerdotes se alimentan. Por eso se alegran cuando el pueblo peca. Pero ¿cómo es posible que los sacerdotes se alegren cuando el pueblo peca? Bueno, hay que entender el contexto religioso. El contexto religioso es que si tú pecas, en ese tiempo no era 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. En ese tiempo era: si tú pecas, llevas tu ofrenda, tu animal. Y ese animal debería ser sacrificado y quemado. Pero una parte era para el sacerdote. Él agarraba su parte. Una especie de diezmo. ¿Okay? Agarraba su parte. Y era para que coma él, para que coma también el pecador de vez en cuando. Pero ahí estaba la comida del sacerdote.
Cuanto más pecaba el pueblo, más animales había, más carne había, más ofrendas había. Entonces los sacerdotes felices con el negocio del pecado. Repito, los sacerdotes felices con el negocio del pecado. ¿Por qué? Porque así tienen para comer. Pero se supone que la mitra que llevaban aquí, el sumo sacerdote decía Kadosh Yahvé, santidad a Yahvé. Decía siempre santidad a Yahvé. Y en algunas iglesias, principalmente pentecostales, tienen allí santidad a Yahvé, santidad a Jehová, para que todos al entrar a la iglesia lean eso, santidad, por lo menos sean santos aquí en el templo. La idea es que sean santos toda la vida. Santidad. Los sacerdotes deberían ser santos, pero según el versículo anterior no lo eran. Y deberían exigir santidad del pueblo, según el versículo 8. No lo exigen, más bien se alegran. Cuanto más pequen, mejor. Hoy en día pasa lo mismo en algunas iglesias. Cuando los predicadores ya no denuncian el pecado de la iglesia, es porque no quiere que sus miembros se vayan. Porque si tanto dices, estás en pecado, si disciplinamos a los pecadores, hermano, ya no puede dirigir el culto, o hermano, ya no puede estar teniendo ese privilegio porque hemos encontrado algo en usted. Disciplinado 3 meses, 6 meses para no hacer ministerio. Entonces algunos se van a sentir, ciertamente. Y si son buenos cristianos, van a aceptar la disciplina. Pero si no son buenos cristianos o todavía les requiere madurez, quizá van a ir a otra iglesia. Y si no son para nada cristianos, dicen, la iglesia es mala, se van a ir al mundo. ¿Okay? Hay posibles soluciones. Entonces, en muchas iglesias se ha perdido la práctica de la disciplina por temor a eso. En Perú, en una iglesia que yo tuve el privilegio de ministrar por 3 meses, acusaron de algo a uno de los ancianos. Bueno, al pastor y uno de los ancianos. Y el pastor no disciplinaba y más bien frecuentaba la casa de este anciano, el anciano de la iglesia. Era una persona con mucho dinero. Y la acusación era que el pastor no dice nada de sus malas acciones, de sus malos negocios, porque él da bastante diezmo. Era una acusación. No necesariamente era verdad, pero es alguien mencionó eso. De que porque el anciano tal da demasiado diezmo, con su solo diezmo se puede pagar el sueldo del pastor a tiempo completo, por si acaso, no como nosotros que tenemos una especie de medio tiempo. Con su solo diezmo podía pagar el sueldo del pastor. Entonces dice, no conviene amonestar, reprender a este hermano, porque si no, nos quedamos. Y un hermano muy generoso, por cierto, muy generoso. Yo digo, es una acusación, porque no me consta, yo lo conozco. Inclusive de vez en cuando yo iba a predicar, ya después de haber terminado ahí mi ministerio, era generoso conmigo. Me daba una ofrenda extra. Pero está esa tendencia de que porque alguien da dinero, mejor no lo tocamos. No lo disciplinamos. Y hay iglesias en las que ciertamente no se habla nada del pecado. Y pareciera que hay una especie de tolerancia fuerte al pecado, con tal que vengan, que estén aquí y sobre todo que den sus diezmo, ofrendas, primicias, pactos, etc. Contento con eso. Pero no nos metemos en tu vida particular.
los sacerdotes se regocijan con el pecado del pueblo. Disfrutan el pecado del pueblo porque les da de comer. Da tolerancia. Pero tengan en cuenta que habrá una solidaridad. Hay una especie de ayuda, como que ambos se protegen. Y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Es como dijera, si el sacerdote lo hace, yo también puedo hacerlo. Si el pastor lo hace, yo también puedo hacerlo. Si el anciano lo hace, yo también puedo hacerlo. Me he topado con mucho de eso a lo largo de mi vida. Jóvenes especialmente, adolescentes rebeldes, que buscan los pecados de los líderes para justificar sus pecados. Y a veces, si el hijo del pastor lo hace, ¿por qué yo no? Muy rebeldes, pero hay una especie de solidaridad. Compartir sus pecados. Cuidado con eso. Recuerde que esa solidaridad de la acción, de compartir pecados, de tener los mismos pecados, de tolerarse, de ser amigos, no digo que esté malo ser amigos, pero a veces pasa que cuando uno se convierte en muy amigo, ignora las ofensas. Hay que ser amigos, pero como dice el texto, ¿no? El amor cubre multitud de pecados. O sea, al hecho de amar, los tolera. Pero esa solidaridad trae consecuencias. Por eso el versículo 9 dice: así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Los voy a castigar por esas acciones que cometen en solidaridad. La Reina Valera dice: y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta. Por sus acciones. Ahora, entienda esto, hermano, mi hermana, de que hay consecuencias. En la introducción mencioné esto como el quiasmo. El quiasmo significa el que está en el centro. La parte más importante es igual como el sándwich. Muy pocas personas conozco que le compran un sándwich, una hamburguesa por el pan. Se comen el pan y dejan la carne, ¿no? Generalmente es todo. Pero si te vendieran por partes, te quedas con la carne. Si dije, ya no hay pan, solamente está la carne. Bueno, la carne aunque sea, pero dice, ya no hay carne, hay pan nada más. No, ¿verdad? A no ser que tengas mucha hambre. El quiasmo es así, el centro es lo más importante. Es la denuncia en una construcción poética como es el quiasmo. Y el centro es: Dios va a castigar esa solidaridad, esa tolerancia al pecado. Y una de las características de la posmodernidad es eso: tolerancia. Se tolera todo, se permite todo. Y Dios va a castigar. Esa filosofía basado o tergiversando lo que el Señor Jesús dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Se tergiversa, porque otro texto va a decir que sí juzguemos, que sí analicemos, que sí condenemos. Lo que Jesús está diciendo es: si vas a juzgar, fíjate a ti mismo. No va a ser que tú estés peor. Eso es lo que está diciendo. Esa es la crítica. No está diciendo que no juzguen. Entonces, cuidado con la tolerancia. Y esa tolerancia, hermanos, no es solamente contra los líderes, no es contra mí, con hermano Víctor o cualquier otro líder actual. Esa tolerancia va para todos. ¿Qué pasa si yo como maestro tolero la irresponsabilidad de mis alumnos? Si los apruebo por pura misericordia. Otro día conversé con un profesor que dice que los aprueba, les pone 7, aunque no entreguen tareas. ¿Y sabes cuál es su miedo? Porque ya le pasó una vez, aunque no le hicieron nada. Su miedo es de que esos alumnos, cuando crezcan, no vaya a ser que se cobren venganza.
No vaya a ser que un día me encuentre con un alumno, un enfermero, y cuando mete a canalizarme me haga doler, vengándose porque le desaprobé. Textual lo dijo. Y me dice, ¿y tú cómo lo haces? Justicia. Aplico la gracia cuando es necesario, pero sobre todo la justicia. Debe aprender desde ahora, primaria o secundaria, prepa, de que los actos tienen consecuencias. No me entregas una tarea, te descuento puntos. No te paras cuando dije que no des parado, te descuento puntos en conducta, etc. Y muchos desaprueban en mis cursos, por más que es el más fácil, valores, usando la Biblia. Pero ¿qué del padre? ¿Qué del padre que puede tolerar lo que sus hijos hacen? Es un adolescente, es un niño, ya va a crecer, va a madurar en un futuro. Como diría el director de un instituto que Mike sigue, y yo de vez en cuando cojo algunas de sus enseñanzas, el Instituto de Principios Básicos para la Vida que están estudiando las mujeres. Lo que los padres aceptan con tolerancia, los hijos lo justifican con excesividad. Lo que los padres dicen, no hay problema, podemos faltar un culto porque decimos que estamos enfermos, no hay problema, para ir a un evento. Los hijos luego van a hacer no solamente eso, sino mucho más, porque lo van a justificar con exageración. Porque cuando uno tolera algo, eso va creciendo y creciendo y se vuelve una bomba de tiempo que va a traer graves consecuencias. 5. La insatisfacción de los sacerdotes con los banquetes. Eso, cuando llegue allí el castigo de Dios, y va a llegar el tiempo en que todo esto va a cambiar. Los sacerdotes ya no disfrutarán de esos banquetes. Ya no disfrutarán esa comida. Comerán, pero seguirán con hambre, como dice la traducción viviente. La Reina Valera dice, comerán, pero no se saciarán. Va a llegar el tiempo en que no vas a disfrutar de las bendiciones. Tendrás bendiciones de comida o de cualquier otra bendición, pero ya no lo vas a disfrutar. Ya no te va a satisfacer. Y te volverás voraz y voraz y voraz. Eso es lo que pasa con las drogas. Cuando alguien se mete en drogas es por un gustito, para satisfacer algo, ya sea una droga como para dormir nada más, o ya otros, pero como ya superó el límite, ya no te satisface, vas aumentando la dosis, y se vuelve un peligro. Todo comienza por la tolerancia. Y por último, la prostitución y la esterilidad del pueblo. Aquí dice 3, pero es 10, 4:10. Dice la última parte del versículo 10. Se prostituirán, pero no lograrán nada, porque han abandonado al Señor para rendir culto a otros dioses. La Reina Valera tiene una traducción, no sé si mejor, pero por lo menos que nos ayuda a entender esa especie de cambio de realidad. Versículo 10, última parte, dice, fornicarán, pero no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Tendrán sus relaciones sexuales, por así decirlo, pero ya no podrán tener hijos. Va a llegar la esterilidad del pueblo. Ya no podrán tener hijos. La maldición fuerte por el pecado, ya sea del pueblo o ya sea de los sacerdotes, ya no podrán tener hijos, porque han abandonado al Señor. La palabra hebrea es abandonar. Reina Valera traduce servir, pero la palabra hebrea es abandonar, porque han abandonado al Señor. ¿Y cómo lo abandonaron? Al recibir influencia de la religión cananea,
al dejarse convencer, influir, hacer que esas prácticas como la prostitución sagrada llegue a sus vidas por tolerar el pecado. Y tú, amado hermano, ¿tienes algún tipo de prostitución con la cultura actual? Esto voy a volver a predicar la siguiente vez porque el tema va a continuar. O sea, la idea de prostitución con la cultura actual y todo este tipo de prostitución. Pero quiero terminar con esto. ¿Tienes algún tipo de prostitución con la cultura actual? ¿Te estás dejando dominar por la posmodernidad? ¿Eres consumista? ¿Eres hedonista? ¿Eres permisivo? ¿Eres relativista? ¿Eres individualista? ¿Eres pragmático pero diciendo el fin justifica los medios? No importa cómo llegamos a la meta, pero llegamos. Porque alguien me dijo, aquí en México, y no solo en México, Latinoamérica, todo se soluciona con dinero. ¿Quieres acelerar tus cosas? Tus trámites. Da dinero. Todo. Bueno, necesito ese documento con urgencia. Ese es el fin. Los medios, aunque colabore con la corrupción, no importa. El medio, no. Ese es pragmatismo. Pragmatismo para mal. Así que, amado hermano, quizá estamos teniendo una prostitución con la religión de la posmodernidad. Y estamos siendo igual que Israel. Rebeldes. Estamos siendo infieles a Dios. Les pido, por favor, que oremos para que el Señor nos ayude. Padre, muchas gracias. Gracias porque estamos reflexionando en esta denuncia que hace el profeta Oseas al pueblo de Israel allá por el año 730, 732. Ahí denunciando sus pecados de idolatría, pecados de sincretismo religioso, de influencia cultural cananea, de la tolerancia al pecado que tenían los sacerdotes, los líderes religiosos que deberían estar no solamente haciendo culto, porque eso es lo que hacían, culto, tolerando el pecado. Ayúdanos, Padre, a que seamos una iglesia que te tenga a ti por primer lugar y no seamos influenciados por la cultura, esta cultura posmoderna que tiene matices negativos, que nos está haciendo daño como sociedad y como creyentes. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser contracultura, ayúdanos a vivir para tu gloria, a ser fieles, Señor. Te quiero pedir que bendigas a tus hijos, a tus hijas, que en esta hora están pidiéndote perdón, quizá porque pecaron de algún modo. Bendice sus vidas, Padre, bendice sus vidas, ayúdanos y como iglesia síguenos ayudando siempre. Oramos en Jesucristo, amén.